Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda, estamos hablando de la autoridad delegada, la autoridad que todos nosotros los creyentes tenemos en el nombre de Jesús y por la obra de la cruz que realmente nos ha trasladado del reino de los derrotados al reino de los victoriosos. Pero ¿cómo vamos a mantener esta victoria? ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Qué tenemos que hacer para que esto sucede y se mantiene todo el tiempo en toda nuestra vida? Pues tenemos un recurso que se llama la oración y tenemos que saber orar de manera bíblica. O sea, ¿a poco hay otras maneras? Sí, hay muchas maneras de orar, de manera carnal, de manera Religiosa. afanada, asustada, ¿cómo? Religiosa. Religiosa, ¿verdad? Entonces, sí podemos tener una oración que tiene poder. Y la manera que la oración tiene poder es cuando en tu oración prevalece la palabra de Dios. No hablas de tus sentimientos, de tus emociones. Habla lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que está pasando. Lo hemos mencionado un poco anteriormente, pero ahorita vamos a desarrollar un poquito para cerrar este tema de la autoridad, porque la oración eficaz del justo es la que prevalece, no la oración del justo, la oración eficaz. Y la oración eficaz es una oración donde la palabra está presente todo el tiempo. Y es lo que va a producir una gran cosecha en tu vida porque vas a orar para obtener resultados, no en la esperanza de tener un resultado, para que sucede un resultado. Y eso hace toda la diferencia en nuestra vida espiritual y eso hace que poco a poco ganamos más y más autoridad sobre todo lo que nos está sucediendo cada día, porque cada día hay una razón por la cual podemos orar. Hay una circunstancia que tenemos que vencer. Hay un problema que está llegando que no debe de quedarse. Hay un intento de Satanás a enfermarte que tienes que eliminar, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a hacer, obviamente, usando la palabra de Dios. Y vamos a prepararnos para que la palabra que escuchamos esté bien sembrada primero en nosotros, para que pueda dar fruto en nuestra boca y que podamos vencer cualquier acusación, cualquier circunstancia que viene en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene que prevalecer. Si tú quieres ver milagros en tu vida, si tú quieres ver liberación de una opresión, por ejemplo, de una influencia maligna en tu vida, pues tienes que conocer la palabra y declarar la palabra en tu oración, ¿no? Eso es lo que transformará todo. Jesús estuvo peleando con Satanás. Y su manera de sacarlo era de decir, escrito está. No empezar a orar 10 minutitos ahí, Satanás, se te reprendo, eres el malo y no me puedes venir a molestar. No, Jesús decía, está escrito. ¿Con qué vienes? ¿No sabes que esto es la autoridad máxima? Y sí lo sabe, porque cuando tú lo haces, cuando tú oras como Jesús reaccionaba en las tentaciones, el diablo se va. Es impresionante. Yo a veces me pongo a pensar cómo Dios cuidó esa parte, pues la palabra es cuidar, que esa parte de la tentación de Jesús estuviera registrada en la Biblia. Sí, ¿verdad? Es algo tremendo cuando nos ponemos a analizar esto, porque ahí rompe con muchísimas creencias equivocadas. Es que Jesús era Dios y por eso hizo lo que hizo. Era hombre. Era hombre. Y fue tentado Sin como atributos. hombre. Sin Venció al atributos. diablo como hombre.
Sí, No solo en el desierto, cuando fue llevado al desierto con las tentaciones, exacto, venció al diablo en la cruz como hombre, fue crucificado como hombre, no como exacto. Dios. Bajó Digo, al infierno como hombre. sí, es lo que dice Filipenses, porque mucha gente todavía no cree en esto, pero dice Filipenses 2, ¿verdad? 6. Vamos a leer desde el 5. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, no hay nada, no hay un versículo más claro. Se despojó, no consideró importante ser Dios, porque vino como hombre para enseñarte que tú, en tu condición de hombre conectado con Dios, eres igual a Cristo aquí Exacto, y puedes hacer cosas aún mayores. exactamente. Mm. Ese pasaje es impactante, es Ujú. impresionante, porque aparte, bueno, si vamos un poquito al por qué tuvo que hacerse hombre, es porque si no se hubiera hecho hombre, la obra que hizo no hubiera sido legal, Entonces no hubiera podido. no hubiera podido obtener la victoria. Si Jesús hubiera caminado en la tierra como Dios y vencido al diablo como Dios, Era tranza, era trampa. ¿sí? Bueno, no hubiera sido legal para él, pero no legal para la humanidad. No, nosotros no tuviéramos el beneficio. No hubiéramos tenido el beneficio. Tenía que haber venido como hombre Ujú. para vencer como hombre y delegar la autoridad como hombre a los hombres. Ajá. Entonces, qué importante es ver este principio de autoridad que tuvo que hacer que Jesús dejara su deidad Ujú. para que nos pudiera delegar esta autoridad de la que hemos estado hablando. Y no solo este pasaje lo dice, sino también está escrito que cuando nosotros estemos cara a cara frente a Jesús, Ujú. en su presencia, cuando dejemos este mundo Ajá. y tengamos nuestro cuerpo glorificado y vayamos a su presencia, vamos a ver las Ah, sí, las llagas y las llagas de Cristo. cicatrices en su cuerpo, Exacto. como hombre, con un cuerpo glorificado, pero nosotros también vamos a recibir un cuerpo glorificado que nos va a permitir estar en la Exacto. presencia de Dios Sí, por toda la sí, eternidad, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Pero es importante hablar de estas cosas porque no son un cuento, No, no. son principios legales los que estamos hablando aquí. Hay Exactamente. una legalidad, hay un trono de justicia del universo Ujú. donde Así se habla es. la legalidad. Dios mismo tiene que someterse a su A su palabra. palabra. Así de tremenda es la autoridad de la palabra, que Dios mismo se tiene que someter a su palabra. Sí, 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 sí. Hasta que cuando Jesús dijo, yo me voy, les mando otro consolador, y él no hablará por su propia cuenta, sino os enseñará todo lo que yo los he dicho. Entonces, Y wow. la Trinidad tiene la autoridad que tiene porque están en un mismo espíritu, pero se someten los unos el uno al otro. Por eso hay esa autoridad. Cuando nosotros nos sometemos a esa autoridad, es cuando tenemos esa autoridad delegada y ese poder que viene junto con esa Sí. autoridad. Por lo tanto, orando, usando la palabra de Dios, ya te posicionaste en autoridad porque no estás exaltando otra cosa. Ujú. Porque si exaltas la circunstancia, vas a tener que inventar sistemas doctrinales para decir que funcionó, pero que no va a funcionar. El éxito no lo vas a lograr a través de esto. Exaltar algo diferente de la palabra de Dios abre una puerta a Satanás. ¿Por qué? Porque estamos desviando realmente el propósito de Dios para la iglesia, ¿no? Nosotros somos llamados
habla la verdad y solamente la verdad. Ujú. Una circunstancia provocada por Satanás es una mentira, ya para empezar. Llega una enfermedad, todavía no ha llegado. Llega un síntoma, una siembra para ver si tú vas a ponerte de acuerdo con él para transformarlo en una verdad y darle poder a esta mentira de manifestarse y de empezar a dañarte. Así es. Job fue tan claro, dijo, todo lo que me está sucediendo, no es Dios que me lo mandó. No. Yo me puse de acuerdo con Satanás. Lo que yo tenía miedo de suceder me llegó a mi vida. El miedo es la fe, una fe corrompida en la posibilidad que Satanás tiene de hacerte un daño. Entonces, lo que es bonito es que la fe es una creencia de que lo que Dios promete te puede llegar a tu vida. Porque los dos manejan promesas. Claro. Una se llama amenaza, la otra se llama promesa. Maldición o bendición. Y a través del miedo pones tu fe en la maldición. Pero a través de la fe correcta pones tu fe en la bendición y recibes la bendición. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que cuidar mucho. ¿En qué vamos a poner nuestra confianza? ¿En el temor de lo que va a pasar o en la promesa que todo Dios está aquí para ayudarte? Te ha dado la autoridad, te ha dado la palabra, la pones en tu boca y sucede lo que Dios está prometiendo en tu vida. Y es ahí donde nos tenemos que cuidar mucho. No exaltar la circunstancia. Ponte firme en cualquier prueba, en cualquier adversidad que el diablo está manifestando en contra de ti. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Pues para que el reino de los cielos se extiende en tu vida y que el reino de las tinieblas se reduzca a ser nada. Porque es Así es. nada, ya es un reino derrotado. No podemos dejar que esto crezca. Y eso es tan importante. Porque con nuestra boca hemos dejado que el reino de las tinieblas tome control de muchas áreas, de muchos territorios. No estoy hablando de una nación, nada más de un territorio personal, ¿no? Nuestra familia, nuestra vida profesional, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestras finanzas. Todas estas declaraciones, ay, yo creo que me voy a enfermar. El otro enemigo estaba esperando esto. Él no puede entrar de manera legal en tu vida, pero si tú le abres la puerta, él entra. Y la manera de abrir puerta es dejar de hablar la palabra. Porque finalmente cuando declaras, ay, me voy a enfermar, estás orando a Satanás. Estás declarando algo Estás declarando con algo fe. que no te conviene. Entonces, Él quiere llevarte a la muerte en todas las áreas. Muerte espiritual, Así obviamente. es. Muerte Ajá. natural. Ujú. Muerte financiera. Emocional. Emocional. Porque eso te lleva al suicidio en Claro. general. Entonces, Él A cumple. rendirte. Exactamente. Entonces, tenemos que estar ahí firmes, fuertes. No solamente para nosotros, sino también para los que están perdidos. ¿Quién va a rescatar a los demás si no somos nosotros? Dios está buscando gente, como Satanás está buscando gente. Pero hay algo terrible ahí en Ezequiel 22:30. Dice ahí, y busque entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice Dios, y a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice Dios, y no lo hallé. Porque a veces la iglesia duerme, se conforme con lo que está pasando en este mundo. Dicen y repiten cosas como, bueno, pues no siempre todo va a salir bien.
Pues yo no veo este testimonio en Jesús. No veo este testimonio en los grandes momentos de Noé, por ejemplo. Ujú. Él podría haber dicho, quién sabe si va a flotar la arca. No, él la hizo sabiendo que iba a flotar. Creyó en Dios. Abraham creyó. Cuando Dios le dijo, quiero que me entregas a tu hijo, él creyó. Dijo, bueno, si Dios dice eso, tiene una salida a esto. No va a haber una derrota. Y le fue contado por justicia. Chuf. Nosotros debemos de vivir en esto. No Ujú. estar derrotado, no estar dudando. La duda provoca la derrota. No va a llegar lo que estabas orando. Entonces, empezamos a orar de manera eficaz, usando la palabra y solamente la palabra, eliminando nuestras dudas, eliminando nuestras emociones, eliminando nuestros temores. Y eso nos va a posicionar en la autoridad que Dios espera ver en nosotros. Y yo lo veo desde arriba diciendo, toma control, toma autoridad. Claro. Eres el único que lo puede hacer aquí. Dios no va a bajar del cielo. Ya bajó, ya hizo, ya tomó Claro. autoridad, Claro. ya derrotó el demonio, derrotó las tinieblas. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Ahorita la iglesia tiene que estar aquí, Así es. con toda la autoridad delegada por Dios para que se termine este reino de las tinieblas. Por eso Ezequiel dice, estaba buscando Dios alguien que se va a poner en la brecha. ¿Quién se va a interponer entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz? Sino la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Claro. Eres tú, soy yo, somos Claro. nosotros. Somos los que vamos a hacerlo. Somos los que debemos de pararnos firmes. No tengas miedo de Satanás. A mí me sorprende gente que dice, ay, es que me da miedo. Estamos reprendiendo a Satanás o liberando a alguien y la gente se fue. Ahí se asusta. No, algo está pasando. No. Es un derrotado, ¿no? Génesis dice ahí, está Abraham orando por Sodoma y Gomorra, dice, quizá haya 50 justos delante de ahí adentro de esta ciudad. Después dice, bueno, a lo mejor 40, bueno, tal vez 10. ¿Qué está pasando? ¿No? Abraham no estaba enfrentándose a los demonios. Él estaba hablando con Dios, declarando, ¿sabes qué? Yo sé que tú puedes hacerlo, tú me das la autoridad. Ay, puede haber espíritus malignos, pero yo no voy a dejar de orar, yo no voy a dejar de ponerme en la brecha y a ver a quién sacamos de ahí. Finalmente nada más había Lot y su familia. Pero Dios perdonó a los justos que estaban ahí Gloria a y Dios. los rescató. Por alguien que se pone en la brecha, por alguien que entiende la autoridad que hay, Así usando la palabra, es. Así es. siendo ¿cómo se llama? Delegada por Dios. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de familias o papá, mamá, que por algún motivo alguno de sus hijos está descarriado en el mundo de una manera que pareciera que es imposible rescatarlo, Ujú. ¿no? Y esa oración de intercesión, ese clamor a Dios, decir tu palabra dice que si yo Exacto. intercedo, creyendo, clamando, es el anhelo de tu corazón salvar a esta persona. Así es. Yo intercedo. No permitas que el enemigo se lo robe. No permitas que lo destruya. Es ese fervor, es esa oración que te puede
no por religiosidad, Ajá. sino por convicción, porque la oración de intercesión es clamar sintiendo el dolor o la situación de la persona por la cual estás orando. Ujú. Entonces tú puedes sentir ese dolor de decir, no dejes que se pierda, no dejes que vaya por esos caminos. Y puedes caer de rodillas y puedes clamar y puedes llorar y puedes lo que tú quieras, pero no como una religiosidad, sino una convicción de decir, Señor, tú puedes rescatarlos. Yo vengo a interceder. Y si tú conoces tu autoridad, entonces vas a aplicar Mateo 18:18 y va a decir lo que dice ahí. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la oración que tiene autoridad. Es cuando tú conoces esta autoridad, tú puedes prohibir cualquier cosa en la tierra y autorizar cualquier cosa en la tierra, porque tienes autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces vamos a cerrar con esto, con esta oración. Señor, que toda gente que escuchó este programa entiende que tiene una autoridad delegada por Dios para romper con todas las obras de Satanás, para atar a todo espíritu contrario a la voluntad de Dios en ellos y serán libres, libres de poder terminar su vida en victoria, cumpliendo el propósito por el cual ellos fueron creados. Y yo te doy gracias, Padre Celestial, por esta palabra que sembramos en toda esta gente que nos escucha y que se difunde, Señor, en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues nos despedimos de todos ustedes y recuerdan, siempre en victoria.